Hola, muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté con ustedes en este nuevo día y en este nuevo comienzo de semana. Les hago una consulta. ¿Ustedes piensan que tienen una fe fuerte o una fe débil? En los capítulos 14 y 15 de Romanos, el apóstol Pablo está mencionando el problema que existía entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué se estaban peleando? Era por un tema de la comida, de si estaba bien consumir la carne que se vendía en el mercado, el cual era destinado para los sacrificios a los dioses paganos. En verdad, estaban discutiendo por una cuestión fuera de lo esencial, en verdad, no tan importante. Este contenido lo pueden leer en el capítulo anterior, capítulo 14, pero hoy más bien, más que en esa discusión, el enfoque va a estar puesto en cómo debían unificarse tanto los judíos y gentiles ante tales discusiones. En el versículo 1 dice lo siguiente, si tienen la Biblia ahí lo pueden leer: los que somos más fuertes, estaba refiriéndose a la fe, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En el versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. ¿Cuál era entonces la manera para llevar la unificación dentro de la iglesia, según este pasaje? Los más fuertes, los que se consideran más fuertes en la fe, tenían que sobrellevar las flaquezas de la fe de los más débiles. También no debían agradarse a sí mismos, sino agradar al prójimo. El término sobrellevar en el versículo 1 tiene como términos sinónimos aguantar, resistir, tomar a cargo. Es decir, los más firmes, fuertes en la fe, debían tomar a cargo, aguantar la fe de los más débiles. Sean fuertes o débiles en la fe, sean judíos o gentiles, todos debían esforzarse en la edificación e unificación de la iglesia. ¿Por qué entonces eso aparece en el siguiente versículo? Dice: porque Cristo no se agradó a sí mismo. Más bien, como está escrito: las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Así como Cristo no se agradó a sí mismo, muriendo en la cruz para la vivificación de los pecadores, nosotros tampoco no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino más bien agradar y sobrellevar la fe de los más débiles. El apóstol Pablo no está dando una respuesta ética ni social de aquel entonces, sino estaba dando una respuesta relacionada directamente con la fe, relacionada con Cristo Jesús. La única manera para poder unificar judíos y gentiles, fuertes y débiles, era teniendo conciencia de quién primero fue nuestro ejemplo, sin agradarse a sí mismo, para salvación de los que en él creen, y a posteriori entregarle la gloria a Dios Padre mediante esa entrega total. En los versículos 5 y 6 dice: y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos a los otros según Cristo Jesús. Versículo 6: para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en unidad y en una sola voz tenemos el mismo propósito, el mismo sentir en Cristo Jesús, ahí es cuando vamos a poder decir que estamos glorificando al Padre. En el versículo 7 está un poco mejor explicado: por tanto, recíbanse unos a otros como Cristo los recibió para la gloria de Dios. Recíbanse. Este verbo aparece como una orden en tiempo presente. Es decir, el hecho de aceptarse y de recibirse los unos a los otros debía ser una acción continua y constante. Así como Cristo murió en la cruz por nosotros y nos recibió a pesar de ser pecadores, nosotros también diariamente debemos recibir al prójimo. Entonces, rápidamente, dos cosas podemos aprender del pasaje de hoy. En primer lugar, los más fuertes en la fe deben sobrellevar la fe de los más débiles. Dentro de la iglesia pueden aparecer, en grandes o pequeños rasgos, diferentes tipos de discusiones. Cuando surgen esas internas, debemos primero nosotros rever nuestra fe y buscar pedir un discernimiento espiritual a Dios para ver si ese problema es algo esencial, importante en la vida del creyente, basándonos en lo que es el Evangelio.
En segundo lugar, podemos ver que la unidad dentro de la iglesia, por la cual Dios Padre es glorificado, es mediante la unificación y la edificación mutua del cuerpo de Cristo. El propósito principal del ser humano es glorificar a Dios en todo momento. El propósito de la iglesia también es glorificar a Dios Padre proclamando del Evangelio y amándonos los unos a los otros. ¿Cuándo es posible dicha glorificación? Cuando pensamos primero en el prójimo, cuando nos agradamos primero por el prójimo antes que por nosotros mismos. Así como Jesucristo demostró en la cruz, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Amén. Imitemos hoy también en nuestras vidas la vida de Jesús. Sobrellevemos la fe de los más débiles. Humillémonos delante del Padre, así como se humilló Jesucristo. Agradémonos por el bien del prójimo, más que por nuestro bien, y así demos gloria a nuestro Dios Padre. Así como confesaron los reformadores, soli Deo gloria. Toda la gloria sea a Dios Padre en este día, en esta semana y en el resto de nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga.